Esto y Les Fartures, con David Castañón. Ahora dices que me quieres, yo mudes lo que sientes, que te aclares lo que quiero y que para ti sea lo primero. Ponte a comentar, no pienso esperar ni un día más y que se ya Bueno, él es como un hombre del Renacimiento, da ya muchísimos palos y lo guapo que tiene que para encima, failo bien. Marcos Cienfuegos, ya sabéis que es uno de nuestros cocineros favoritos, pero aparte de cocinar, también es divulgador gastronómico e investigador. En todo este labor que está haciendo, él va conociendo pel camín a mucha gente y va juntándose con gente bueno. Y ya sabéis que después pues tenemos el privilegio de que venga aquí a la radio y que nos cuente alguna de la cosiquina que faltó, ¿no? Porque si no, habría que quitar el presentador, habría que quitar la cadena y da a él una programación casi de 24 horas. Marcos, ¿cómo estás? Joder, David, pues una presentación como quieres que te... Estoy aquí encantado porque hacían ya muchos meses que no podía venir. Que no coincidíamos, pero la verdad es que ya es siempre un placer, un auténtico lujo, ¿no? Poder la senda y la senda. La senda y el trabajo, sí, claro, totalmente no de acuerdo. Claro, bien se puede. Pero hay que encontrar huecos y espacios para todo, Digo, para la radio, también para la familia, para los amigos y para disfrutar también un poquín, que no vas a solo trabajar. Y para encima, ahora como te llamen a más cosas y tienes que ir a Madrid a hacer allí un poco de embajador de la gastronomía asturiana y de algún producto, pues oye, la cosa va medrando, Sí, la verdad que estoy súper muy contento, ¿no? Sobre todo porque se están abriendo puertas y colaboraciones, ¿no? Que yo creo que es una de las metas y de los objetivos que yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, establecer esas sinergias y esas alianzas cuando todos caminamos en la misma dirección, que no hay otra cosa que poner en valor productor, gastronomía asturiana y vender patria por el mundo, ¿no? Así claro. Que hay un auténtico privilegio cada vez que se da una oportunidad de estas, pues poder estar ahí con un montón de gente y haciendo cosas realmente guapas, interesantes por el pueblín. Sí. Tenemos invitada de los importantes, de los grandes. Cuéntame. Tenemos una gran invitada, que sí. Y Elena, que como tú bien decías, de esas colaboraciones que van surgiendo, ¿no? A lo largo de la vida y sobre todo en los últimos tiempos, que ya la presidenta de la IGP, de Choscu de Tineo, con la que tuve también la gran oportunidad de hacer una colaboración, primero ya el mes de Payares en Tineo, en la fiesta del Choscu, y posteriormente también en Fitur y en Madrid Fusión, ¿no? Dos emblemas del panorama internacional que, bueno, yo creo que fue tremendamente positivo esa experiencia de dar a conocer, pues en este caso, uno de los grandes productos que tenemos de la despensa asturiana, como el Choscu Tineo. Hola Elena, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días a los dos. Bueno, un placer tenerte aquí. En algún momento vas a tener que venir físicamente al estudio y ya desarrollar con un poco más de tiempo todo lo que hacéis en la ISP del Choscu de Tineo. Eso queda pendiente, ya vamos a echarlo aquí asendado de mano, ¿vale? Queda pendiente, vale. Queda pendiente. Pero bueno, sí es verdad que a mí abúltame muy importante que en la gastronomía asturiana empecemos a mirar un poco para las cosas que no son tan conocidas. Y tristemente el Choscu, y es verdad que de unos años para acá metisteis un emburrión muy muy importante, pero todavía sigue siendo un embutido que no es tan conocido como, bueno, pues como el compango, por ejemplo, ¿no? A veces. Sí, yo siempre digo que, sobre todo fuera de las fronteras de Asturias, yo siempre digo que el chosco es el gran tesoro y el gran desconocido de la gastronomía asturiana. Vale. Te puedo asegurar que hay asturianos y asturianas que nunca comieron chosco, lo cual yo serviría para quitarlos ya el carnet de asturianía, pero cuéntanos... Se están perdiendo un gran manjar, Efectivamente. Cuéntanos un poco qué es el chosco. Pues el chosco es un embutido de cabecera de lomo y lengua de cerdo adobado únicamente con pimentón, sal y ajo. Uh-huh.
después lo ahumamos durante 6 días más o menos y lo secamos durante mínimo otros 6 días. Y después ya hay cocineros que lo cuecen ellos mismos, y también la mayoría, el 90% del que hoy vendemos es ya cocido, que se cuece únicamente con una marmita en agua. Ajá. Claro, al ponerlo cocido, luego la forma de consumo es más facilina y te da mucha más versatilidad para hacerlo en una montonera de cosas, ¿no? Sí, es un producto súper versátil. Con Marcos nos llevó a otro nivel de esa versatilidad, porque lo utilizamos mucho en ensaladas. Yo la primera vez que coincidí con él, que fue en el festival del 2025, que lo dije cuando volví a coincidir con él en Madrid Fusión, que había soñado con la ensalada que nos había preparado de chosco. Claro. Y es súper versátil, lo puedes meter en ensaladas, en pizza, bueno. en fabadas se utiliza mucho. Mira, en cachopo. Una pizza de chosco nunca la probé, ¿eh? Pues es en el festival del chosco de Tineo, es el plato emblemático y la gente está encantadísima. Claro. Yo tuve la oportunidad de poder probarlo, ¿Sí? Soy ciencia cierta de ello y la verdad es que está espectacular. Ajá. Es decir, y fusionando ahí con un quesín de la tierra, yo creo que la combinación es perfecta. Nada más que una buena masa de pan, un chosco como los que faen por la zona de Tineo, cualquiera de los productores que fuera parte de IGP, y es así queso que tanta personalidad. Además, lo bueno que tiene es que combina prácticamente cualquier tipo de queso. Sí. No podemos ir a un sitio o a otro, no, cualquier tipo de queso. Luego ya hablaremos un poco de la ensalada, cómo fusionó perfectamente con este caso con a fuego al pitu, pero yo doy fe de que en Pisa marida perfectamente con cualquiera de los 40 y pico, 50 quesos que afortunadamente tenemos en Asturias, ¿no? Sí. Cuéntame un poco, Elena, porque es verdad que, bueno, desde que estáis dando lo que decía, un impulso al chosco, antes parecía que estaba un poco arrequesado ahí en la zona del occidente asturiano, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos aquí se nos abre un abanico para que el resto de los cocineros y cocineros asturianos empiecen a usar más el producto que tenemos aquí. Sí, perdonar un momento, Date tranquila que ya estamos sintiendo que estás ocupada en casa, ¿eh? Tengo que perdonar, ¿eh? Bueno, Marcos, vamos a seguir tú y yo, luego ya que siga, que se nos una Elena cuando acabe con los lloros que tiene ahí. Cuéntame, tú cómo llegaste al chosco. Bueno, yo es cierto que el chosco ya lo he conocido desde hace muchos años, pero y es cierto que tampoco había profundizado mucho, digamos, en las alternativas culinarias, ¿no? Que pudieran y que dan perfectamente el producto, como luego vamos a poder ver, pero fue a raíz precisamente del llamamiento de la ISP, de Elena y de Verónica, donde realmente me puse a trabajar, ¿no? Digamos, técnicamente en desarrollar más el producto, más allá de lo comúnmente conocido y utilizado, que es el plato cuchara, ¿no? Claro. Es decir, el chosco, un plato cuchara, como bien decía antes Elena, sobre todo en la zona del occidente, la zona de Tineo, pues incorporar una buena fabada, un buen pote, pero a partir de ahí, bueno, pues considero que se abre un grandísimo abanico de posibilidades y que tiene una versatilidad realmente importante, no solo desde el punto de vista de la incorporación a un recetario doméstico en la casa particular de uno mismo, sino también que se abren unas grandísimas posibilidades de incorporarlo a lo que es la carta profesional, ¿no? De cualquier establecimiento, como bien ya te ha demostrado, no solo a través, en este caso, pues de todas esas cosas que estuvimos hablando, sino también de cosas un poquitín, digamos, con más elaboración técnica, incorporando también, bueno, pues otras expresiones técnicas, digamos, más actualizadas desde el punto de vista de la cocina actual, ¿no? Como en este caso, pues una ensalada licuada a través de una emulsión líquida, ¿no?
Cuéntame eso, que tiene una pintaza maravillosa, ¿eh? Sí, yo creo que fue un poco de los objetivos que nos planteamos cuando se planteó la posibilidad de ir a Fitur y a Madrid Fusión, que como bien también antes comentaba Elena, ya habíamos experimentado en esta ensalada, en la fiesta del Choscu, pero queríamos dar una vueltina más, ¿no? Porque al final lo que se trata también en estos escenarios internacionales es de poner en valor, lógicamente, pues no solo este producto, sino también la combinación con otros productos también muy representantes de lo que es la huerta asturiana. Yo creo que tenemos aquí un ejemplo muy claro y muy evidente de ese espejo, ¿no? De esa imagen que representa el Choscu, y lo que hicimos fue llevar a Asturias, ¿no? Asturias a través de su huerta. Ajá. Una huerta, en este caso, interpretada emocionalmente y gastronómicamente a través de diferentes productos que compusieran una especie de jardín vegetal, donde partiéramos en este caso una ensalada, una deconstrucción de la ensalada. No hacíamos una ensalada cualquiera, sino que lo que hicimos fue pues todo el elemento vegetal, el elemento verde, parte del elemento vegetal, en este caso el verde, pues fue una emulsión líquida, ¿no? De tal manera que ya en la boca empezamos a trabajar, sobre todo despertándoles papeles gustativos para lo que posteriormente iba a entrar. Es decir, ahí los grandes protagonistas era el Choscu y otros productos que vamos a comentar, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacéis? Bueno, esto lo que se fa, lo que se puede contar, ¿eh? Bueno, lo que se fa única y exclusivamente muy sencilla, la técnica y no meter la lechuga en una mini piber. Exactamente. Bueno, al final hay meter un robo de cocina, vale, lo que son diferentes tipos de lechugas en función obviamente de los gustos personales y también de las diferentes combinaciones que luego vas a poder hacer y realizar con mestizajes de productos. Y conseguir en este caso, bueno, pues algo un poco más divertido, ¿no? En boca, ¿no? Es decir, bueno, al final, eso, simplemente la base fundamental, un buen aceite de oliva virgen extra, un poco de vinagre sidra y una lechuguina, en este caso de casa, de la huerta asturiana. Conseguimos esa parte líquida y a partir vamos jugando y vamos incorporando, pues, en este caso el chosco era el elemento final, pero el chosco no lo trabajamos en frío. El chosco, para potenciar realmente todo su sabor y todo su potencial, yo soy de los que considero y bueno, lo tengo contrastado incluso también con la propia gente y los productores de la IGP, que donde se sacan las máximas expresiones de sabor, hay que sudar un poco, ¿no? Hay que meter una sartén, sudar un poquitín de temperatura y ahí extraer sobre todo el potencial que tiene del ahumado y del pimentón, ¿no? Esa era un, digamos, el elemento estrella que tenemos que trabajar de esa manera. Pero después tenemos que ir componiendo esa especie de huerta asturiana, ¿no? Imaginativa que antes comentaba, pues fusionando también con otro tipo de productos. Ahí también gozó de su especial protagonismo la miel, le daba el toque, en este caso dulce, pero lo incorporamos a través de una salsa mezclando con mostaza, con afumado y dulce, ¿vale? La cosa va bien, ¿eh? La cosa va bien. Exactamente, y vamos jugando un poco con todos esos contrastes, ¿no? Digamos, organolépticos, ¿no? De diferentes tipos de sabores, al final, bueno, en una resultante que diera a conocer, como antes decía, lo que es el jardín o uno de los jardines vegetales asturianos, y luego también con incorporaciones también de otros productos. Todo trabajamos producto asturiano, desde la avellana, en este caso la blana, metimos ahí el punto colocante, le metimos también una cremosidad con un guacamole también cultivado con un productor asturiano, le metimos, como decía, pues la miel a través de una salsa con mostaza y con cúrcuma, y el elemento terroso y también un poquitín, digamos, ácido, pues el queso fogalpitu. Es decir, toda esa explosión, en este caso, no solo de sabores, como estamos comentando, sino también de texturas, ¿no? Sí. De tal manera que cada bocado, obviamente, pues nos llevara, que era lo que queríamos, a quien no conociera, pues a que se imaginara cómo podía ser un viaje gastronómico por nuestras Asturias del alma. Mira, préstame por varias cosas. Lo primero, yo siempre repuno mucho de todas las presentaciones que tenemos que ir a hacerles a Madrid, pero en este caso siempre vamos a hacer presentaciones de las cosas que el mundo ya conoce. En este caso hay que llevar las cosas que el mundo no conoce, como puede ser el chosco de Tineu, que me parece algo estupendo que se vaya a promocionar allí, porque yo creo que tiene un potencial descomunal, pero dentro y fuera de Asturias. Dentro de Asturias
y es verdad que está subiendo mucho la producción y están haciendo las cosas muy bien, pero sigue siendo una cosa que debería usarse muchísimo más. Totalmente de acuerdo. Yo antes, por lo que te comentaba, yo creo que también, y es cierto, coincido contigo, ¿no? Es decir, que hay que también aprovechar todas las oportunidades que uno tiene, sobre todo para poner en valor lo que tenemos hoy. Y yo creo que tenemos productos y productores realmente espectaculares que los tenemos que promocionar, no solo en el ámbito interno, que coincido pues a través pues un montón de escaparates que afortunadamente se están desarrollando en el ámbito del territorio asturiano, en ferias, en mercados, ¿no? En congresos. Recientemente acabamos de salir de Gastrochar, donde también yo creo que tenemos que estar pero orgullosos de lo que ello significa, que poco a poco vamos consolidando ese gran congreso que es chiquitín, pero que también tiene una diferencia realmente espectacular de lo que son los macrocongresos. Pero cada vez que es una oportunidad, por ejemplo, como Fitur y Madrid Fusión, yo creo que no podemos tampoco perderla y llevar pues un poco todo lo que estamos comentando. Y coincido plenamente contigo que el choscú, al igual que otros productos de nuestra despensa asturiana, son yo creo que imágenes gastronómicas realmente interesantes que hay que poner en valor y que hay que llevarlos allá donde sea para que conozca y que rompa fronteras, ¿no? Espera, que tenemos de vuelta a Elena al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Elena? Bien, estaba aquí escuchando atentamente a Marcos y se me está haciendo la boca agua. Ya, mira que muchas veces trae al estudio cosas para ir picando mientras, porque él va charrando y claro, yo tengo que entretenerme también, no solo oyéndolo, pero en este caso faltó que viniera con esto. Es cierto, pero no dio tiempo, vengo de otro sitio y no dio tiempo a poder ya hablar nada, y te hablo como otra vez, no lo sé, pero sabes que cada vez que tengo la oportunidad, las cosas no solo hay que comentarles, sino también hay que atarles y degustarles, ¿no? Que venderse bien algunas cosas, pero como no entre por el sabor, mal hacemos y no vamos a ningún lado de esa manera, ¿eh? Eso es verdad. Yo, mira, la ensalada que estaba diciendo Barcos a mí abrió mucho la boca, y el otro día tuve en Casuso, que es verdad que también son de allí de la zona, y tomé, voy a decíroslo, una ración de chosco de tineo con berces y hongos en caldo de su cocción, que me pareció una auténtica maravilla. Y aparte, escondido en bajo el chosco, llevaba un huevín. Buah. Entonces lo rompías con la hueva y con el caldo y fue un platazo. Sí. Por eso está muy bien que los cocineros empecéis a usarlo, porque van a ocurrirse vos muchas formas distintas a las que históricamente siempre comimos el chosco. ¿No, Elena? Sí, es un producto que es súper versátil. Claro. ¿Y cuál era tu forma? Porque yo en casa siempre partíamoslo y tomámoslo casi como si fuera un embutido, ¿no? O se echaba al cocido que tocara. ¿O tú ya lo tomabas de otras maneras? A ver, aquí la forma que siempre se consumió es con patata cocida. Ajá. Y yo en mi casa lo consumo mucho con patata cocida. También, porque no tengo mucho tiempo para cocinar, loncheado, y lo que decía Marcos, siempre dándole un golpe de calor, una vuelta y vuelta en la sartén, y está muy rico. Vale. Bueno, Elena, pues voy a emplazarte a que ya quedemos tú y un día. Marcos puede venir, por supuesto, porque en esta casa puede entrar cuando y apetezca, siempre hay más que bien llegado, pero a que vengas un día aquí al estudio y falemos largo y tendido también del chosco, ¿vale? Muy bien, yo encantada. Vale, pues muchas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh? Venga, gracias a vosotros. Un abrazo, Elena. Cuéntame, porque tú, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Llegaste, va relativamente poco al chosco. Desde la cuenca minera, en Mieres, el chosco, bueno, sí lo empezamos a topar en los supermercados, pero no llega algo que estuviera ya metido en la gastronomía allí local, ¿no? Pero sí que poco a poco, en cambio, subimos con una, no sé, pasmosa normalidad, pues yo qué sé, el chamón o otro tipo de embutidos que los elaboran fuera. Cuéntame tú que ves y empiezas a ver todo esto y que encima y es un embajador ahora de la marca, ¿cómo ves esta proyección? ¿Cómo ves todo lo que puede hacer el chosco? Yo creo que tiene unas oportunidades inmensas. Estamos comentando, y además eso yo descubrirlo perfectamente en vivo y en directo
tanto en Fitur como Madrid Fusión. La gente quedaba, realmente sorprendida. Es decir, cuando presentamos el producto, pero sobre todo cuando tenían la oportunidad de poder degustar los diferentes showcookies que fuimos realizando a lo largo de los 5 días, primero, como decía, en Fitur y luego Madrid Fusión, yo creo que, la respuesta en este caso, tanto de la parte, digamos, de público en general como del profesional, fue de ¿y esto dónde está? Claro. ¿Y esto dónde está? Que no. Y esto, y es cierto que luego tiene ciertas semejanzas, ¿no? Con otros embutidos que puede haber. Decían, pero esto lleva botillo. No lleva botillo. Esto lleva morcón. No lleva morcón. Hay que explicar, obviamente, ¿no? Tiene singularidades realmente interesantes, ¿no? Que antes explicaba muy bien Elena, pero yo creo que se abre un mundo de posibilidades realmente muy interesantes y muy a tener en cuenta, ¿eh? No solo, para la gente en su casa, sino sobre todo también para el público, en este caso, que va o que puede ir a buscar cosas nuevas a los establecimientos profesionales, ¿eh? Yo creo que hay mucho trabajo por hacer y sobre todo mucho trabajo que tenemos por querer lo que tenemos, que a veces, ya lo falamos muchas veces, yo creo que no somos realmente conscientes de los grandes potenciales y de los grandes embajadores que tenemos para poder presumir muy de ello fuera de nuestro territorio, y sobre todo también que los conozcamos como tú bien decías, ¿no? en Asturias, porque a veces hay cosas que se desconocen desgraciadamente y eso hay que seguir trabajando y sobre todo, pues hay un altavoz, como en este caso tenemos la oportunidad aquí en tu gran programa, ¿no? de las farturas de la RPA. Ahora toca a mí, ¿eh? Es que es verdad. Bueno, pero que menos, y es verdad que vamos mucho al occidente y gustándonos mucho, y tú vas a comer a restaurantes allí y está mucho más presente, pero es verdad que en cuanto llegues a la zona central, salvo alguno que tenga algún origen precisamente occidental, como en este caso, y es verdad que cuesta. Yo también creo pero cuesta muchas veces por desconocimiento. Eso porque por rechazo, porque no guste. Exactamente, o sea, todo lo contrario, porque la gente cuando lo prueba flipa en colores, flipa, pero vamos, como flipamos todos. O sea, es que yo un embutido que es espectacularmente sabroso y sobre todo también que se puede consumir de una forma más, digamos, más tranquila desde el punto de vista de no complicarse nada, tal cual bien cocido, que yo creo que un embutido espectacular, un fiambre en frío que da muchísimo juego, y luego también ya, si te quieres complicar un poco llevándolo a otros terrenos, a otros usos, las posibilidades son espectaculares y grandiosas, ¿eh? Sí, pero por eso es tan necesario, pues eso, cocineros como tú o restaurantes también que lo empiecen a usar. Mira, gustame mucho el concepto que hiciste de huerta, de empezar a defender la huerta, que yo otra de las cosas muy denostadas en la gastronomía asturiana, que decimos la huerta mediterránea, que está muy bien, no tengo nada en contra de la huerta mediterránea, hace las cosas estupendamente, pero dices, que la huerta asturiana o la del Cantábrico, me cago en mi manto. No, es que es tan rica, claro, y tan versátil obviamente como la mediterránea. Quizás seamos un poquito más chiquitinos por territorio, obviamente, por extensión, pero eso no significa que la calidad sea exactamente igual, o incluso yo, ojo, que no quiero entrar en terrenos pantanosos, pero si no oye mejor y exactamente igual que la huerta mediterránea. Pero porque muchas de las cosas que traen de allí saben muy bien, saben riquísimas, pero cuando les traen aquí, como ya les traen en cámaras de frío, claro, pues yo que sé, un tomate pierde. Por eso el tomate aquí asturiano, cuando lo comes de la huerta, que no pasó por esos procesos, está tan bueno, y cuando te lo traen de allá a Lantrones, pues no. Y por eso está bien consumir las cosas de donde son, para que saquemos el máximo potencial, porque aquí tienes la época del año donde están, sabes cuándo están la madurez, sabes cuándo hay que comerlos, que yo un periodo de tiempo pequeñín. Bueno, chicos. Y sobre todo saber también todo eso que estás diciendo, pero importante no lo siguiente, pero sobre todo apoyar al pequeño productor. También, claro. Que yo creo que ya también, pues una de las grandes deudas, ¿no? Sí. Que se tiene siempre en la sociedad actual, que estamos todos inmersos, que la tendencia es siempre a la macroempresa, ¿no? Y a la multinacional, y olvidarse del pequeño productor, que no solo está haciendo cosas de grandísima calidad, sino también que está apostando por su identidad, por el mantenimiento y la preservación también de su cultura y de su territorio. No podemos olvidar de eso, ¿eh? Muy bien, maravilloso como siempre. Muchas gracias, Marcos Cienfuegos. Un abrazo fuerte. Gracias, porque es David Castañón.